Bienvenida a toda querida comunidad a este nuevo capítulo, ya el segundo capítulo de este podcast del Dado Cargado. Esperamos que hayan escuchado el primero y que también escuchen este segundo y todos los que vienen de aquí en adelante. Y comenzamos dando la bienvenida a quienes me acompañan el día de hoy, repitiéndose el plato, ¿cierto? Ya miembro consagrado del Dado Cargado, el señor Abel, que está por ahí. Buenas tardes, señor Abel, ¿cómo está usted? Buena. Aquí, listos. Perfecto. Y hoy tenemos un invitado muy especial, al igual que el podcast anterior. Narrador, jugador de vieja escuela, que retoma el rol después de harto tiempo, el señor Nino. Señor Nino, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien entretenido. Bien. Perfecto, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, señor Nino. Y para que la gente sepa, hoy vamos a conversar un poquito o vamos a tratar de darles algunos consejos a los jugadores nuevos o a quienes quieran introducirse, ¿cierto?, en este mundo, no hayan jugado nunca, quieran encontrar alguna mesa, qué es lo que pueden esperar, cuál tiene que ser un poquito su actitud llegando a una mesa o cómo encontrar una mesa según lo que ellos quieran vivir, digamos, ¿cierto? Pero antes de comenzar con el tema central, vamos a hacerle la pregunta al señor Nino que nosotros respondimos en el podcast anterior, ¿cierto? Los que estuvimos, de cuál fue su primera vez, señor Nino. ¿Cómo fue su primera experiencia con los juegos de rol? Claro, con los juegos de rol. Mira, la verdad, la primera experiencia es como... A ver, ¿cómo lo puedo decir? Bien pareció una experiencia quinceañero, la verdad, porque no... Fue bastante corta, fue bastante... estaba con un poco de susto. Al principio pasa. Sí, al principio pasa, porque no sabía en lo que me estaba metiendo. El grupo habían unos conocidos. Habían varios conocidos, habían compañeros de universidad, amigos de compañeros de universidad, y me tocó un halfling, un mediano rogue, ladrón. Obviamente yo no elegí el personaje, me lo habían elegido. Entonces, claro, al principio... Difícil un primer aproximamiento, ¿eh? Claro, y siendo que uno de los mejores personajes, yo al principio no sabía qué diablo hacer con él, y decía, pero si yo no soy ladrón. Claro, obviamente da lo mismo, pero no supe mucho qué hacer. Ahí estábamos jugando con segunda edición y fue un poco traumante la primera versión. Obviamente me mataron al toque. no pasé. A tanquear con tu daga. No pasé la primera sesión, parece que me dieron la cara de novato, así que después seguí en segunda y después volví en quinta, y esa fue como una primera vez de nuevo. Pero ahí ya estaba mastereando. Esa fue mi primera vez doble. Ya, y fue bien interesante las dos. No es muy entretenido, sobre todo si es la primera vez que te pasan un personaje así hecho, sin tener idea de nada. Claro, un poquito fuerte. Claro, sin explicarte tampoco de qué se trata o cuál es la gracia de ese personaje. Claro, y el pícaro igual es súper especial en sus mecánicas y todo. Pues ¿sí? Para mí no es un buen personaje para empezar. Para mí es súper potente, heavy. Al menos ahora en quinta, el pícaro es... De repente te sacáis un buen sneak attack y la reventáis. Claro, o sea, pero sabiendo cómo funciona, no es un personaje de inicio. Es muy bueno. Pues agradecemos entonces su historia de su primera vez. Vamos a estar haciéndole esta pregunta a todos los invitados que tengamos en los futuros podcasts. Y vamos al tema que nos compete el día de hoy. Sobre algunos consejitos vamos a partir hablando o recomendando de cómo encontrar una mesa. Cómo yo, una persona que recién acabo de escuchar sobre esto del rol, o tengo alguna noción muy básica de cómo encontrar un grupo que se adecue a lo que yo busco. Y primero, para encontrar un grupo, creo yo que es necesario tener bien claro qué es lo que busco o qué juego estoy buscando, porque ya habíamos comentado que hay una gran cantidad de juegos y ambientaciones para el rol. Okay. Sí,
Y de hecho hay algunos juegos que claramente no son para algunos personajes. Como, por ejemplo, a mí, yo con Vampiro no puedo. Sé que muchos me voy a ganar el odio de muchos, pero Vampiro a mí me es muy desagradable. No me gusta la mecánica ni nada. Y por eso empezar por algo, uno tiene que conocerse un poco como jugador. Justamente. O sea, a lo mejor uno al principio, ¿cierto? A lo mejor no va a tener mucho para regodearse, digamos, como nuevo, pero sí tener más o menos una idea de lo que busco. O sea, quiero jugar algo medieval, algo de fantasía medieval, algo un poquito más moderno. Creo que todos aquí partimos con fantasía medieval, pues, ¿no? Nino, tú decías que empezaste con Dungeon. Sí, yo partí con Dungeons. Partí con Yo- segunda y después me fui un poco para el Cyberpunk y después ahora último tengo unos de Elite Dangerous de juegos espaciales. Claro, ahí fuimos evolucionando. Igual empecé con Goblin y Grutas, que es fantasía medieval. Abel, no recuerdo, ¿tú empezaste con Dungeon? ¿No? ¿O con qué fue? No. De ¿No? hecho, yo jugué Dungeon mucho después. Empecé con Cyberpunk y Mundo de Tinieblas, principalmente Hombre Lobo, durante muchos años. Hombre, igual un juego potente como juego de inicio. Igual tiene Sí, harto que ver. Sí, pero Mundo de las Tinieblas igual el sistema es bastante intuitivo y es fácil de aprender. Bueno, pero entonces, ¿cómo encontramos una mesa? ¿Cómo buscamos una mesa? Yo me acuerdo que, por lo menos cuando yo comencé y contábamos igual nuestra experiencia en el podcast pasado, era re difícil encontrar a alguien que supiera lo que era el rol o que jugara rol. En ese tiempo, ser ñoño era un poquito como no sé, como los rechazados, ¿cierto? Un poquito los nerds del grupo. El estigma del rol. Claro, pero hoy en día la cosa es muy distinta, los juegos de rol son cada vez más conocidos, las mesas que existen son mucho más accesibles y fácilmente uno encuentra en Facebook grupos dedicados a algún juego específico, al rol en general, donde se arman mesas. Hoy en día se usa mucho Discord, que nosotros también lo utilizamos en estos tiempos de pandemia, ¿cierto? Que no podemos juntarnos a jugar, pero sí se pueden usar plataformas en internet para hacerlo. Y existen varios lugares donde yo puedo encontrar una mesa. Sí. Okay. Sobre todo en los juegos pre-COVID era un poco más fácil ir a tienda y ver a los grupos jugando ahí mismo. Sí, claro. Acá en Viña Valpo no hay tanta tienda. Acá se juega mucho más Magic, por ejemplo, en las tiendas donde se venden juegos de rol. Pero principalmente porque la otra vez pregunté y dijeron porque los juegos de rol son demasiado bulliciosos. Bullicioso. Me puedo imaginar por qué. En Santiago, por ejemplo, ahora está Piedra Roja. Piedra Bruja. Piedra Bruja, Sí. claro. Que han crecido bastante bien en Santiago y les ha ido súper bien. Y ahora, bueno, con el COVID se han sabido adaptar bien también. Pero yo acá en Viña al menos yo jugaba con amigos y amigos de amigos. Claro, sí. Esa es la forma original de buscar la mesa, o sea, por lo menos como a mí me pasó, pues, buscando mesas con los amigos de amigos, un máster y por lo general la comunidad se va armando sola. Claro, el problema antes es que si tú eres, no voy a decir ñoño, pero voy a decir retraído como yo era cuando era chico, pasaba metido en el computador, no salía mucho de la casa, tenía pocos amigos. Y ¿cómo iba a saber dónde iba a haber una mesa de rol si no interactuaba mucho? Entonces no era mucho. Ahora, claro, con Facebook es mucho más fácil. Pero antes era bien complejo. Sí. Yo creo que igual un problema igual que podría haber existido antes es que los grupos eran tan reducidos que de repente uno cuando encontraba un grupo no era el grupo que más se ajustaba o que más se adecuaba a uno como jugador. Claro. Tal vez los roleros viejos, algunos ya tienen varias mañas, ¿cierto? Tienen sus estilos de juego. Y llegar a un grupo como nuevo, como contaba Nino, llegar a un grupo así de gente que ya ha jugado o conoce bien el tema, es un poquito intimidante, uno se siente medio tímido y finalmente desiste de buscar otros grupos porque no se adecua al primero. Claro, y no le agarráis el real gusto. O sea, al principio estáis pensando en las mecánicas, sobre todo las versiones antiguas de Dungeons & Dragons. Estáis pensando en las mecánicas, estáis calculando dados, de repente andáis perdidos, de repente no cacháis qué hacer, no cacháis cuáles son las posibilidades que tiene el juego, que son muchas.
sea, la imaginación es el límite. Entonces, Sí. al principio no pensáis eso, no pensáis solamente en las reglas, pensáis en el tremendo libro que tenía al frente, unas fotocopias antes, obviamente, fotocopias de 5 centímetros de alto que no sabéis por dónde partir. Entonces, Sí, claro, al principio es súper Nosotros intimidante. también. Ya Oye, veo- y lo otro que yo creo que pierde la gracia de tener la curva de aprendizaje compartida, po. Cuando no es compartida, da de repente la sensación de que el jugador nuevo está en desventaja, no porque tenga claras desventajas, sino porque el manejo que tiene narrativamente no es el mismo que tiene un jugador viejo. Claro, uno piensa que Claro. estáis retrasando el juego. No, Eso puede ser un poquito intimidante, como decíamos en un principio, cosa que hoy no pasa tanto. Hoy hay muchos, como decíamos en Facebook mismo, muchos narradores que son bastante, se podría decir que pacientes o bien educadores en el tema de rol, que arman generalmente grupos de gente nueva, que buscan gente nueva para enseñarles a jugar, y eso se agradece harto por parte de los narradores. y además es una de Así las que grandes uno... gracias que tiene Quinta. Por ejemplo, en Calabozos y Dragones, en quinta edición, es mucho más fácil agarrar el vuelo. Y de repente podéis no saber algunos detalles, pero podéis seguir jugando sin problema. Claro. Bueno, ya vamos Oye. a hablar un poquito más adelante de juegos ya con sistemas sencillos para iniciarse en este tema. Justamente. Oye, dime. un consejo justamente al, Sí, pues, bueno, al ya- iniciar a los no iniciados, po. Claro, ya vimos. Por lo menos por mi parte, ¿sí? No, dale, que como decía, ya vimos un poquito que es mucho más fácil encontrar mesas mediante Facebook y otros sistemas. Y vamos a entrar al tema ya de los consejos, como decías tú, ¿qué consejos darían a alguien que va a unirse a una mesa? Sí, a ver, tú que ibas a decir algo y te interrumpí. Sí, justamente, po. Yo creo que lo primero que uno tiene que tener claro es qué te gustaría jugar. Y para eso, lo que yo siempre le digo a la gente con la que he compartido no iniciado, le he dicho que se imaginen un personaje que les guste. No sé, por ejemplo, Indiana Jones, algún personaje de Star Wars. Y en función a esa idea, ver en qué universo ellos se sentirían cómodos, en qué universo ellos podrían narrar las aventuras de este personaje con el cual se sienten identificados. No necesariamente calcar el mismo personaje, porque hay los problemas de copyright creo que no serían buenos. Pero eso para los personajes para los no iniciados creo que funciona muy bien. Señor Nino, ¿algún consejo que usted no le pueda dar a quienes no han iniciado, quienes quieran iniciar o vayan a empezar en una mesa nueva sin saber mucho de esto? Mira, sin saber mucho, alguien que está recién partiendo, lo principal, la primera vez al menos, es tomarse algo para estar relajado. Una buena cervecita o algo para relajarse, no es necesario saberse todas las reglas. Y si es necesario saber algo, te lo van a decir. ¿Ya? Y lo otro es ir abierto a pasarla bien principalmente, y porque no sabes normalmente cómo están jugando el grupo, no sabes cuáles son las mañas que pueden haber, o si es que hay mañas, si es que no. Entonces lo mejor es ir abierto de mente y con una mentalidad de ir a pasarlo bien definitivamente, y eso te cambia mucho la primera sesión. Sí, igual si hay algo que podría decirle a los jugadores nuevos, es que no tengan miedo. No tengan miedo de participar. A veces uno llega medio tímido, no se atreve mucho a interactuar en las partidas por desconocimiento, porque no maneja muy bien el sistema. Y no hay que tener miedo. Finalmente el narrador, ¿cierto? Pueden haber ocasiones en que te toque un narrador o un grupo mala onda, pero generalmente los jugadores hoy en día son bien pacientes. Siempre el narrador va a tratar de ayudarte y nunca perjudicar a alguien, sobre todo si es un juego nuevo. La idea es que sigan jugando. Claro, y lo otro que se me estaba ocurriendo es que no se fijen tanto en las mecánicas del juego, traten de pasarlo bien con el personaje, traten de imaginarse al personaje en el lugar. Por último, cierren los ojos, imagínense el personaje y ahí vean cuáles son, dense cuenta cuáles son las posibilidades. Claro. Y por último, si hay algo que no se puede hacer, se lo van a decir. Sí, mira, yo aquí buscando, investigando un poquito en internet, ¿cierto? Que es una herramienta súper importante o súper potente hoy día. Encontré justamente una lista con algunos consejos
si bien es una lista de consejos para ser un mejor jugador, creo que se adapta bastante bien para alguien que recién va a iniciarse como jugador. Ya, para que los amigos, si por ahí la quieren buscar, está en la página lookrobot.co y fue traducida al español porque estaba en inglés por los amigos de Dragon.club. Ahí también le pueden echar un vistazo. Y aquí nos dan 11 consejos, como les decía, para ser un mejor jugador, pero también puede servir para jugadores nuevos. ¿Ya? Y vamos a comentarlo un poquito. El primer de estos consejos es haz algo. O sea, se refiere un poco que como nuestro primer trabajo como jugador es básicamente hacer cosas. Pensar en mi personaje, cuáles son los objetivos, qué quiero lograr, qué puedo hacer para conseguir esos objetivos. Tener presente siempre qué es lo que quiero hacer. No sé qué opinan ustedes al respecto, esto de hacer algo. Estoy completamente de acuerdo. Sí, uno es igual un poco aburrido o tedioso para los jugadores y el máster tener un jugador que está esperando hacer la única cosa para la que brilla. Por ejemplo, disculpen que mencione nuevamente a los pícaros, pero ponte tú que hay personajes que se hacen, o sea, hay jugadores que se hacen su personaje pícaro solamente para robar. Y le roban a la monja, le roban a sus compañeros, le roban al alcalde, le roban la misión. Es lo único que hace y como que no le dan como profundidad a su personaje de hacer cosas. Incluso a veces hacer cosas para fracasar ya le da a entender al resto de jugadores cómo se mueve tu personaje en el mundo. O cómo fracasa, pues es muy distinto. Claro, tengo un muy buen punto, no sé si sea para ahora o quizás para después con respecto a los pícaros. Porque claro, hay distintas formas de jugarlo, pero puede que sea bueno, por ejemplo, llegar y explorar cosas para ver qué se puedan robar, porque al final es su personalidad es el robar y su necesidad casi es robar, pero como decías tú, sí, hagan más cosas que eso al menos. No se dediquen solo a robar, solo a buscar a quién desfalcar. O sea, más allá de los pícaros, pues tampoco nos vamos a centrar en Claro. una sola clase, sino que el consejo más es como jugador, independiente de la clase o el personaje que esté jugando, tratar de hacer cosas, de investigar, de preguntar, de seguir pistas, no quedarse en el sigo a los demás, ¿cachai? Claro. Y ahí es bastante entretenido, por ejemplo, cuando hay situaciones de que hay que investigar algo, no sé, un libro, y el mago lo revisa, no le resulta, y el bárbaro tira su tirada, un 20 natural, y el loco bruto justamente vio la clave precisa de lo que tenía que saber. Y lo otro es ver qué es lo que hay. Decir ya, ok, ¿qué es lo que veo? Y ahí el máster te va a describir qué es lo que ves, y ahí a lo mejor se te va a ocurrir algo que hacer. Esto va también el no tener miedo. A veces uno, como decían antes, por desconocimiento, no se mete mucho o no se atreve a preguntar. Hay que atreverse a hacer las preguntas y finalmente si yo no me muevo voy a estar toda la sesión sentado sin decir nada y se va a transformar en algo aburrido, que no es la idea. Claro. Sobre todo cuando son muchos. Claro. Bueno, el punto 2, el segundo consejo que nos da esta lista es darse cuenta de que tu personaje no existe fuera de las cosas que dice. ¿A qué se refiere esto? Que principalmente cada personaje que nosotros creamos tiene una historia o tiene un trasfondo de por medio. Pero por mucho trasfondo, mucha historia que yo le invente, puedo decir que soy estos personajes que se vuelven hartos en Facebook, que soy el último de un linaje de guerreros, ¿cachai? Único que busco la venganza para todo mi clan, no quedarse en que esa es su historia y listo, sino que, o sea, si yo soy una persona que busca venganza, o mi personaje es alguien que busca venganza, hacer eso en el juego, o sea, dedicarme a eso. Aquí hay una pregunta súper básica que dice, o sea, si eres un saxofonista de jazz, o sea, en la partida toca el saxofón, si eso es tu personaje. Claro. ¿Qué opinan por allá? Yo voy después. Ya, perfecto. Sí, me ha tocado. Por ejemplo, el mismo Dungeons and Dragons tiene personajes precreados que tienen los tremendos backgrounds. Y al principio hay gente que no lo usa. Me tocó, por ejemplo, cuando en mi grupo de amigos, que fue la primera vez que masteré, claro, tengo un amigo que se dedicaba quería solo pelear y no se dedicaba al background. Entonces, de repente se pierden algunas cosas, o de repente también puede que le guste y a lo mejor así disfruta. Pero si
si a lo mejor estaba aburrido y no sabía qué hacer, el background es la clave. Claro. Sí, A mí me pasó que, bueno, uno va evolucionando como jugador y cuando yo empecé a hacerme consciente de esto de tratar de narrar más, un poquito el trasfondo y todo, me di cuenta de qué clase de personaje tenía. Y ponte tú que en su momento eran muy, muy para pegar y eran bastante estúpidos, po. Y en más de una ocasión mi personaje se vio en encrucijadas donde tenía que tomar decisiones y yo como jugador sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, pero conociendo a tu personaje tú llegas a un nivel que dice mi personaje habría elegido esto, aún tú sabiendo que es la elección inadecuada, por como tú llevas a tu personaje y conoces tu trasfondo, sabes qué es lo que tienes que hacer, po. No sé si a ustedes les ha pasado. ese igual es un tema que vamos a tocar otro consejito que está un poco más abajo. Pero claro, o sea, si desarrollamos o si creamos un trasfondo para nuestro personaje, la idea es que lo juguemos, aunque no tenga a lo mejor relación con el módulo o con la historia que se esté creando, o uno piense que no tiene cabida, viejo, no hay problema. Si al final un buen narrador es ideal que jueguen sus trasfondos, puede dar el puntapié para muchas historias fuera del módulo oficial, digamos. Claro, y cuando estáis jugando con el trasfondo, por último, si tenéis una inteligencia de 8 o 7, podéis sacar cosas súper entretenidas con respecto a eso y pueden estar cagándose la risa toda la sesión solamente por el gallo que tiene la inteligencia 7, porque realmente salen cosas. Es divertido rodear eso. Es entretenido. Sí, de todas maneras. Pero ahí tú tienes que sentirte como con el personaje, po, todo el rato, po. Claro, y eso es lo rico, experimentar con una personalidad que tú no eres. Sí. Eso es lo más Lo mismo choro. que mencionaba en el primer capítulo, el hecho de poder llevarte a la fantasía y interactuar de una forma que no es tu forma habitual, po. Claro, Y que no hay experimentar. otra forma de experimentarla, o sea, no. Claro, o sea, nosotros acá nacemos sin jugar rol, nosotros tenemos una sola vía de hacer las cosas, que es nuestra personalidad, y si las cagamos en la vida real. Pero acá no, pues, acá podemos experimentar todo lo que queramos. Todo el Por rato. último, podéis propiciar la muerte de toda la tropa, pero no te morís. Por último, después parten de Claro. nuevo. No es Por tanto. último, Claro, si eso es lo quieres, bonito. si quieres experimentar, te voy a hacer un personaje de mujer o weá, la cosa que sea. Se hace harto, yo he visto bastante. Sí, todo el rato. Oye, Actualmente. otro consejito que tenemos por acá es que no trates de tener las cosas. ¿A qué se refiere esto? A no tratar de generar conflictos con las decisiones de otro personaje. Por ejemplo, el ejemplo que nos dan aquí es que, no sé, si un guerrero quiere darle un puñetazo a algún PNJ o un personaje X, y yo, no sé, pues como un paladín bueno, siento que no puedo permitir esa acción, no ir y detenerle el codo o empujarlo, oye, no le peguís, ¿cachai? Porque ese tipo de cosas finalmente generan conflicto en la mesa entre los jugadores más que los personajes. Tal vez pueda ser más entretenido dejar que la acción ocurra y luego ver cómo reacciona mi personaje frente a eso. Porque yo tampoco puedo de la nada, ¿cachai? Percibir que él le va a pegar a alguien. Pues, o sea, él a lo mejor lo dice fuera de juego y yo llego y lo detengo. Oye, pero ¿cómo si tú no sabías que yo le iba a pegar? Tal vez es más entretenido dejar que la acción ocurra y luego ya ver si yo como paladín regaño al guerrero o pido disculpas al personaje que te pegaron. Perdón. Pero hay que tener cuidado un poco con el metajuego, acostumbrarse a meterse en la historia, y eso hace la historia mucho más fluida. Sí. Pucha, a mí me ha pasado que he tenido varias reacciones con situaciones como esa. Desde tú miraste mal a mi amigo, vamos a quemar todo este pueblo, o no, yo no lo conozco, ni idea, ¿cachai? Pero depende mucho justamente si, por lo menos para mí, si esta acción que está haciendo el otro personaje va dentro de un contexto, o si básicamente el tipo quiere hacer esta acción porque quiere, no sé, volver el mundo arder, o porque quiere echar a perder la partida, que a veces pasa. Creo que ahí hay que hacer diversas triquiñuelas para poder evitar es que, esto. ¿sabes qué? Yo creo que eso va más en trabajo del narrador o del máster. Porque si yo veo que un personaje le va a pegar, no sé,
al rey, ponte tú, este mismo guerrero le va a sacar la cresta al rey y eso puede afectar negativamente a la partida, como narrador buscaré la forma de evitar que esta cosa pase, ¿cachai? O a lo mejor yo como narrador puedo tener alguna idea narrativa y lo que él va a hacer me vaya a ayudar en la historia. Ahí una buena salida de narrador sería ideal. Claro, pero la idea sería no interrumpir las acciones con el fin de no generar conflictos entre los jugadores. Finalmente es un juego colaborativo, no se trata de pelear entre ellos y que la mesa resulte una mala experiencia. Totalmente de acuerdo. Pero aún así me di más de una ocasión parando a un jugador. Bueno, otro consejito que nos dan allí es controlar a tu personaje por completo. Aquí va esto, que por ejemplo decir que mi personaje no haría eso como una excusa para no hacer algo o para hacer algo es una excusa un poquito aburrida, ¿cachai? O sea, no sé, si tu personaje no va a hacer algo porque su trasfondo no lo deja hacerlo, expláyate un poquito más o explica, no, sabes que mi personaje es un paladín honesto, entonces jamás podría torturar a alguien, o de esta forma, o yo como personaje no podría permitirlo, pero simplemente ir y decir, no, es que mi personaje no haría eso, fue un poquito fome para el desarrollo del juego. Una buena opción es pensar no solamente en meterse en la historia, sino que cómo podría hacer esto también más entretenido, no solo para mí, sino que para mis compañeros. Claro. Eso es hacer, quizás un poco apoyar la labor del máster, porque eso normalmente dicen que esa es la labor del máster, el hacer entretenida la partida, pero de repente pasa que un jugador crea un desastre en la sesión, o la hace aburrida solamente por algo como lo que dice Fico, porque mi personaje no lo haría o porque mi personaje lo haría, pero de repente hay opciones, por ejemplo el del torturador. Llega, se deja llevar por su equipo y después se siente mal todo el resto de la partida, una cosa así, ¿cachai? No sé, y que lo relate, ¿cachai? Y todo eso, o que de repente se le salga una lágrima recordando eso. Bueno, lo hace muy entretenido. Oye, a todo esto del torturador, ¿te has encontrado con jugadores sádicos? Sí. Sí, güey. Ese igual es tema para... Sí, de hecho está la historia clásica. La violencia dentro del... La violencia dentro del juego de rol son puros psicópatas de closet. Bueno, está la historia clásica del máster que tenía su equipo, que todos los jugadores eran sádicos y eran psicópatas en potencia, y dio vuelta a la historia para darse cuenta, para que se dieran cuenta de que al final ellos eran los malos. Bueno. Y se dieron cuenta de eso y quedaron palollo, ¿cachai? Y nosotros éramos los malos, nosotros éramos los que estábamos buscando, ¿cachai? Porque generalmente uno juega o se busca que la parte sea un grupo de héroes, no de villanos. Claro, de gente buena y de gente que hace cosas buenas, pero de repente estos gallos llegaban al pueblo y todos se escondían, pues. Ahí yo tengo una historia, una anécdota bastante incómoda de confesar, sí, con esto de lo que hacen y no hacen los personajes. En algún momento estuvimos jugando, no recuerdo en qué mundo, si era Dungeon o Séptimo Mar, pero la temática era de piratas. Y yo tenía un personaje que tenía mucho una apariencia, era muy lindo. Era Séptimo. ¿Te acordaste tú? Ya estaba. No, y resulta que mi personaje, un vividor, ¿cachai? Mujeriego, por aquí por allá, mentía, el loco pelea sucia. Entonces el tipo era trucho. Y teníamos que convencer a un pirata, barbón, guatón, de pasarnos una llave, una cuestión así. Y la mejor opción en el momento era seducirlo. Lamentablemente no teníamos a ninguna mujer dentro del equipo. Y yo era el más sensual. Y eso no terminó muy bien, porque a pesar de estar borracho y todo, el tipo era súper musculoso. Y bueno, hubo una escena de violación ahí que fue un poco incómoda para la mesa, pero no, la pasamos bien. Y al final fue como mi personaje por weón se mete en este problema, y si él saldría así de la weón, pero no, fue chistoso. Qué buena.
Oye, bueno, es igual un tema que viene, ¿eh? El tema de tener un poquito un cuidado con lo que se hace en la mesa para no incomodar al resto. Pero el consejito que viene ahora es el no herir a los otros personajes, o sea, no meterme con los miembros de mi grupo. A menos que Eh, saque uno, ¿no? Claro, De o la sea, nada depende. Cristian. Perdonen que vuelva al tema de los ladrones, pero es el ejemplo que está aquí. ¿Cachai? No es que tengamos algo en contra de esa clase, yo creo que este es Obvio, odian a los pícaros, loco. que no, sí, a mí me encanta jugar con pícaros, A pero mí también. el consejo, el ejemplo que dan acá es que si yo soy un ladrón, tratar de no estarle robando a los miembros de mi equipo, ¿cachai? Ah, sí. Porque tarde o temprano los otros jugadores se van a dar cuenta y se va a generar un conflicto en la party, dentro del juego o fuera del juego, ¿cachai? Y Claro, al ahora final va a aparte ser... uno no va como preparado para reaccionar en contra de tus mismos compañeros. Entonces, igual Claro, tenéis que pensarlo un poco. sí, No es tan bo. fácil. Oye, Se- ahí el consejo sería como para los narradores, de que a los grupos de juego les den una identidad. Ponte tú que nosotros dentro de nuestro grupo de jugadores más antiguos tenemos un país ficticio que se llama Blaparte, que es como un crossover de todos los universos de los juegos de rol, po. Todos nuestros Buena. personajes son blapartinenses, po. Y eso te da una identidad y eso justamente permite poder jugar mejor y evitar circunstancias como esa donde los jugadores pelean contra ellos. Muy buen punto. Al final igual es incómodo para el máster que dos jugadores como personajes se pongan a pelear y tú tener que ahí hacer de mediador de una pelea entre personajes, que finalmente no es la idea, porque los juegos de rol en general son juegos colaborativos, no es para que compitan entre ellos. Sí, y además cuando se ponen a pelear entre ellos, es muy frustrante tanto para los jugadores como para el máster, ¿o no? Claro, Sí. y por último, generen un PvP, generen un coliseo. Ahí Es hay igual de entretenido. experiencias un poco difíciles con esos proyectos. O busquemos otra forma de resolver el conflicto, si es que hay algún conflicto. No sé, una competencia de bebidas, quién aguanta más tomando, o una Claro. apuesta, no sé, pues, Para eso algo así sirve la dentro del Constitución. juego. Claro. Para darse cuenta para qué sirve esa habilidad. Constitución, para tomar. Sí. Justamente. Oye, otro consejo, y esto pasa harto, se habla harto, y de repente uno he visto harto en los grupos de Facebook que se ríen harto de algunos de este tipo de jugadores, que es el tema de, claro, conocer el sistema del que voy a participar, pero tampoco ser un weón tan... Oh, dije, weón, no sé si se puede. Bueno, en mi podcast hablo de la weá que quiera. Es censura, es censura. Pero claro, pero no ser tan intenso con el tema de las reglas, ¿cachai? O sea, si yo conozco el sistema, ayuda bastante al narrador y a los demás jugadores en el sentido que yo voy a poder hacer una evaluación más rápida y voy a saber mucho más fácil cómo reaccionar en ciertas situaciones, pero tampoco ponerse muy firme con las reglas ni darle tanto color, si finalmente la regla más importante de los juegos de rol es que no existen reglas. Si alguna regla te molesta, viejo, cámbiala, ¿cachai? O sea, si el narrador te está diciendo que no ocurre algo que a lo mejor por regla debería ocurrir, no te pongáis tan cuático a decirle, oye, pero el manual dice esto, en la página tanto, regla Claro. tanto, y que tiene que ser así, porque finalmente esos van a ser, no sé, 30 minutos, 20 minutos de discusión que va a cortar la sesión y va a ser terriblemente aburrido para todos los demás jugadores. Exacto. Claro, yo ahí difiero un poco si de repente es penca como jugador sentir que uno no entiende qué pasó. Y ahí, por último, yo esperaría que si yo le reclamo al narrador, el narrador me dijera, ya, corta, tira una tirada de percepción o tal cosa para ver si resulta. Po. Y de manera precisa te pueden dar una explicación para quedarte tranquilo, pero el jugador tiene que sentir que de una u otra forma tenía la instancia para explicarle. Incluso si tira una buena tirada, tú no le podías explicar nada, pero le decís, no, te faltó nomás. Pero se queda mucho más tranquilo. Bueno. Tal vez, sí, puede ser. No sé, pero igual es complicado, es que tampoco uno puede explicar cosas que el jugador a lo mejor
sería meta decirle algunas cosas, pues, también al jugador. Claro. Y tú Sí, o sea, todo eso no podías revelar habilidades de otros personajes. El máster es el que tiene que cachar al final cuando es necesario quizás ser un poco meta para hacer un poco más fluida la sesión, o si no, ocultarle, o al principio quizás ocultarle, decirle, no, sabéis que esto falla. Y si el gallo empieza a preguntar, pucha, ya quizás darle una explicación meta corta para parar el tema y para poder seguir el flujo de la partida. Oye, y en todo caso, recuerdo en más de una ocasión que omitimos algunas reglas o cambiamos algunas reglas para darle justamente más entretenimiento al momento. Recuerdo una vez que estábamos jugando hace mucho tiempo, me parece que era Dungeon también, y las pociones justamente de curación, un tipo se colocaba las pociones en la boca, ¿cachai? Así como sujetándolas, y empezaba a pelear, y cada vez que se moría o caía, la gravedad hacía que se tomara la poción y se levantaba solo. Entonces, en ese entonces, claro, las reglas dicen que eso no se puede hacer, pero te prometo que era una cuestión muy chistosa y el máster en ese momento lo permitió porque daba con el contexto de la partida que estábamos jugando. ¿Qué es el tema? Cuando es chistoso y da para mejorar la sesión, filete, vos dale. Claro, ahí el máster tiene que ser flexible de repente. Hay máster que no logran serlo muchas veces. Sí, o sea, podéis ser flexible hasta ciertos puntos de repente cuando te empiezan a pedir fits o características cada sesión, ya tenéis que decir, ya no te pongáis kill ya vos. Sí. Un unicornio con rayos láser. Claro, pero si no, oye, ¿sabes qué? Voy a elegir, no sé, elegir tal fit que está en tal manual. Yo ponlo ahí, ya vos dale, si te sirve a ti para hacerlo más choro. Y si realmente lo quieres es porque lo quería usar para hacer algo entretenido. Lo mismo como decía la Bel, si se le ocurre algo que no esté en las reglas, ¿cachai? Conversarlo con el narrador y si hace más entretenida la partida, créanme que el narrador no les va a poner ningún problema en utilizarlo. Exactamente. Oye, ahora viene el consejo que yo creo que es de los más importantes, si no es el más importante que se le podría dar, que es concentrarse en el juego. O sea, si yo voy a participar de una mesa de rol o si me invitan a ser parte de un grupo de rol, saber que voy a jugar rol y concentrarme en eso. No, porque de repente fome para el narrador o para otros jugadores que tú estás ahí bien motivado contando una escena y de repente ves a un jugador con el teléfono revisando Facebook, ¿cachai? O viendo Instagram o jugando, no sé, o algún juego, Candy Crush, alguna cuestión en el teléfono. Y al final eso te desconcentra a ti como narrador y para los demás jugadores como, oye, ¿a qué vino este tipo si no vino a jugar rol? Pues, o sea... Claro, sobre todo si cuando le toca a él tiene que gastar 3 minutos en ver qué diablos va a hacer. Claro, no tiene idea de lo que está pasando por estar jugando en el teléfono. Claro. Bueno, ahí la clásica que suele pasar mucho, dar la vuelta el turno, llega tu turno y estás recién preguntando ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cachai? Entonces eso realmente hace fome y lenta la partida. Pero pero yo creo que es mucho más fácil cuando todos los jugadores trabajan para que la partida sea entretenida. No solamente tiro para pegar, sino que describo mi acción, tú estás atento cómo es que el otro pegó, qué palabras utilizó, cuál es el tono emocional que está el personaje, cómo le pegó el último golpe a ese enemigo. Eso te mantiene atento, porque claro, o sea, si el loco dice, no tiro el dado, me salió un 20, lo mato, o sea, nadie le da. Claro, en ese sentido se vuelve fome. Sí, si estoy haciendo otra cosa, como que perdí el ritmo de la partida y es como que el gallo está jugando en otro mundo. Sí. Es una situación complicada. O sea, si voy a jugar rol, traten de concentrarse, ¿cachai? Igual los va a ayudar harto escuchar las narraciones o lo que esté contando el máster para desarrollar uno mismo la narración. Porque no todos somos unos maestros narrando ni vamos a empezar al tiro dando unas narraciones extraordinarias, pero escuchando a los demás vamos adquiriendo ciertas técnicas o ciertos tips que nos ayudan a mejorar. O de repente no cacháis que hacer en la sesión y escuchando al resto de los compañeros empezáis a tener una idea y de repente evoluciona súper bien. Sí. Esa es la gracia, que poco a poco vais adquiriendo léxico, vocabulario que puedes aplicar a las situaciones. Algunas frases épicas.
Uy, frases épicas, hay todo un tema con las frases épicas. No sé si va para hablarlo ahora o en el podcast que venga. Sí, o sea, no sé si para un poco, pero mencionar, nosotros teníamos con el Abel y con otros grupos, teníamos esa tradición de anotar las frases épicas que de repente se mandaban los jugadores. No las narraciones épicas, sino que de repente frases chistosas. Prepárate a morir. Claro, sobre todo porque tú, una vez yo estaba jugando, me acordé de eso, que estaba jugando con unos personajes ciegos, estaban jugando justamente Mutante X-Men, y llegué a la casa de uno de los colegas y dice, me pongo a ver tele, ¿cachai? Y mi personaje era ciego, entonces, puta la cuestión, todos cagados de la risa, o ponte tú, el palo de madera, o puras cuestiones así que tenían una lógica aberrante, pues. Y teníamos esto, y la gracia que, claro, pues la íbamos anotando, y era todo un ritual mandarse una frase épica, po. Sí. Es entretenido después de revisar esas frases, te cagáis de la risa, de acordarte del momento. Es que eso es lo chistoso, si todo el equipo está metido en el mundo, está metido en la aventura, salen mucho más fácil estas frases épicas. Sí. Sí. Oye, algo igual súper importante, que es el punto que viene ahora, es que si haces que alguien se sienta incómodo dentro de la mesa, saber disculparse y hablarlo en el momento. Sí. Yo igual tengo que tener, si estoy jugando, tener súper presente no ofender a los demás, o buscar no ofenderlos, ¿cachai? Por ejemplo, aquí hay una regla que tiene la persona que hizo aquí la lista esta, que es nada se folla a nada, ¿cachai? Sencillo, limpio y elegante. El tipo no permite comportamientos sexuales, ¿ya? Porque de repente comportamientos narrativamente pueden ser medio extraños, o puedo llevar a hacer algún comentario que ofenda a alguien más de la mesa, o de repente igual es incómodo, no sé, un bardo, ¿cachai? Llegar más allá de ya lograste seducirla, ¿cachai? Te vas a acostar con ella. No me obligáis a narrarte todo lo que pasa cuando se van a acostar, pues, o sea, ya tú con tus fetiches, pero a mí no me metas en esa narración, pues. Claro, y eso se vuelve un poco incómodo, además que alguien por ahí en la mesa se le puede hacer difícil. Si tú conocías al cabro y podís sacar, y de repente justo andáis en la volada de sacar una buena idea, vos llegáis y le dais. Y justo, claro, no sé, pues, esta mina te empieza, y así que la mina le empieza a agarrar para el deseo. No sé, pues. Es que por eso es importante tener presente con quién estoy jugando, pues. Exacto. ¿Okay? Yo creo que es justamente eso, pues, porque yo recuerdo, ponte tú, que en una ocasión estábamos jugando y llegamos así como a una tundra helada donde habían dos hermanos claramente endogámicos dentro de una choza, y la situación claramente iba para dar eso, pues. De hecho terminaron justamente abusando a algún compañero de la party. Oye, lo escuchas, mano, a pensar que siempre todas las cuestiones que hacemos tienen estos contenidos. Pero resulta que dentro del contexto de la historia se entendía súper bien, pues no era algo extraño ni nada, y sí, esos jugadores eran jugadores viejos que ya entendían la mecánica, y dentro de la historia todos supieron narrar. Y había confianza. Pero creo que ahí el criterio de tú saber cuándo puedes narrar eso, de repente pedirle a la gente mucho criterio es un poco difícil, pues ahí uno tiene que conocer a su mesa, ¿no? Exactamente. Sí, que hay que tener cuidado con eso. Y bueno, este es un consejo que igual ya hemos ido mencionando en todos los consejos anteriores de alguna otra forma, que es convertirse en un narrador. Y no voy al tema de convertirse en un máster por nombrar otro objetivo. Va con el tema de que yo narrar lo que hace mi personaje, ¿cachai? No quedarme en el abro la puerta, como decía adelante la Bel, o tiro el dado, le pego al mono y lo maté, sino que meterse un poquito, leer, ¿cachai? Ir escuchando cómo hablan los demás personajes y narrar lo que hace mi personaje, no quedarme en los monólogos, las cosas tan simples. Y eso tiene mucho que ver también con la confianza que tenés. Normalmente es probable que la primera vez que jugué no te salga eso al tiro, pero después ya a la segunda sesión quizás ya empezáis a meterle un poco más de color. Claro, yo ahí me enamoré justamente de este rol cyberpunk,
porque la estética es muy importante, po. Sí. Da lo mismo lo que tú hagas, siempre y cuando te veas bien hacerlo. Tiene que verse bien, exactamente. Claro, aparece como en el manual. Entonces eso a ti te incita a explicar, no sé, po, tomo mi arma cromada y le disparo a este sujeto mientras sonrío por el lado, no sé, po. Entonces, aunque te salga una pifia, tú tienes que tener la actitud y tu personaje tiene que tener la actitud para poder llevar esa pifia, po. Por último, lo hice a propósito, no sé, po, una cosa así. Tampoco se busca que se manden un monólogo, es cierto, un gran discurso de lo que hace su personaje, pero sí que le den algún toque, un poquito de color de narrar la... Porque por la último, escena. si no eres bueno para narrar, de 10 te va a salir una buena. Y todo va a quedar así como, ¡ay, qué buena, weón! Sí, por Sí, eso oye. hay que atreverse. Claro, oye, y lo otro que a mí personalmente igual me incomoda, ponte tú que jugadores así dicen, no, le voy a pegar a este sujeto con mi espada, le pegan, sacan un 20 y lo maté. Oye, loco, sacaste un 20, que es un crítico, estáis haciendo, no pudo haber habido un resultado mejor. Descríbeme un poco, es el momento de que tu personaje se luzca, po. Claro, Entonces, yo creo que hay que aprovechar mucho esas instancias. O sea, mátalo como se te ocurre que tu personaje va a matar a ese loco. Claro, como para que Es tuyo para hacer lo que quieras con él. Sí, po. De ahí el máster tiene que dar como la pasada, po. Ahí el máster dirigir un poquito de repente. Sí, pues de todas darle formas, esa... Sí, po. como narrador uno siempre va a buscar que sean más narrativos, más que se desarrolle de mejor manera y sea más entretenido el jugar rol, pues no que sea que estén como un robot, ¿cierto? Solamente tirando dados, diciendo ya la pegué. Justamente. Claro. Ahora igual como narrador siempre tenéis tus días. De repente podéis Sí, estar de todas súper maneras. cansado, weón, y todo, pero ¿sabéis qué? Si de repente los mismos jugadores apañan a relatar bien, a ponerse bien en el juego, da lo mismo lo cansado que estáis, igual, bueno, vos te lanzáis a hacer una sesión épica. Me ha pasado igual Sí. harto eso como narrador, pero al contrario, de repente uno llega súper motivado, ¿cachai? Narrando la escena y te das cuenta que los jugadores no te siguen mucho la onda, o sea, que simplemente están tirando dados y ya le pegué, le hice daño, lo maté y eso es todo y tú como que te vas desanimando un poco y se te va la olla de la narración y al final se vuelve aburrido. Claro, pero yo creo que eso, ahora que estamos jugando muchas más partidas online, creo que también tiene que ver con las plataformas que utilizamos para jugar, porque muchas veces no utilizamos la cámara, entonces puedes gesticular menos, como que la seriedad quizás no es la que más le da a uno, sobre todo ponte tú las clases online que ahora todos se meten y nadie las pesca, Sí, de repente siento que el rol pueden tomar como ese switch también. Por claro. eso espero también Sí, jugar con ¿no? cámara también. Ahora, sobre todo en estos tiempos de pandemia, es bueno jugar con cámara. Yo, por ejemplo, con mis amigos siempre he jugado con cámara por lo mismo. Porque podía hacer hasta gestos que pueden ser chistosos, que pueden hacer la cosa más amena. Sí, Claro. Sí, po. El tema es que, ponte tú que nosotros igual nos gustaría poder hacer eso, pero de repente tenemos jugadores que están con muchas cosas, ya la vida familiar, de repente están jugando desde la pega, entonces es un poco complicado de repente para ellos estar con cámara. Pero es una súper buena herramienta para evitar justamente eso. Claro, Claro. para hacer más lúdico el tema, más interesante. Oye, algo también súper importante como nuevo jugador y como jugador viejo también es saber aceptar el fracaso. ¿Okay? O sea, tener presente que uno siempre puede fallar, siempre te puede salir un 1 en la tirada, tu personaje en algún momento puede morir y no por eso frustrarse, ¿cachai? O enojarse con la mesa porque tu personaje se murió o porque te salió un 1, ¿cachai? Y patear la perra, sino que es saber que son cosas del juego, que esas cosas pueden pasar y que en muchas ocasiones ayudan también a la narración o al juego que uno falle ciertas tiradas. No necesariamente tiene que ser algo malo. Claro, es fácil verse bien cuando las cosas te salen bien, pero pifiar como un personaje épico no todos pueden. Sí, pifiar épicamente es filete. Si te va mal, pero lográis hacer que se vea excelente, os la pasáis súper bien. Claro, así como te tropiezas y terminas, no sé, justo dándole un beso a la princesa. ¿A quién no le ha pasado? O sea, pues le estáis dando un beso a la princesa, sacáis un 1 en carisma, te tiras feo.
¿Cachai? Claro, te tiráis un chancho así justo donde te estoy... Claro. Sale justo el saborcito de la pizza que te comiste recién. Decapitado. Decapitado al amanecer. Pero saber no enojarse, si igual a veces son momentos, igual creo que todos hemos tenido sesiones donde a veces pifia tras pifia, o no pifias, pero las tiradas no te salen, no le pegáis a nadie. Pero saber que eso es parte del juego, ¿cachai? Y va a haber otro día que esté mejor, o de repente la tirada te va a ser buena y va a ser épica. Y los dados serán los que determinen. Claro. Los dioses de los dados a veces son quisquillosos y a veces eligen a sus campeones dentro de los más estúpidos jugadores. Pero si los dados lo justifican, uno puede hacer tonteras. Sí. No es la idea, pero cuando resultan son muy chistosas. Claro. Oye, y finalmente ya el último consejito que nos da aquí esta lista es algo súper simple, que es jugar. ¿Cachai? Que de eso se trata principalmente el rol. Es un juego. ¿Cachai? No es una mesa, no es algo para sentarse callado o mirarse serio, no es algo para llegar a discutir o tocar temas densos. El rol es un juego para ir a pasarlo bien, para sentarse y disfrutar con los amigos, tener aventuras en mundos desconocidos. ¿Cachai? De eso se trata principalmente. Es que hay gente que se lo toma muy en serio. Sí. Ya, muy intenso. Ya, de repente igual es entretenido tomárselo en serio, sacar cálculos, estadística y todo, pero tiene que haber un límite también. O sea, cuando ya la seriedad interfiere en tu diversión, hay que dejarla de lado. Y además, si un juego es justamente para probar distintas cuestiones, para equivocarte, para reírte, básicamente. O sea, ¿qué clase de persona sana juega para aburrirse, para estresarse? No, de hecho va como contra la definición de juego. Sí, o sea, siempre van a haber momentos serios, obviamente. Pues. Claro, pero si te estás estresando al jugar, ya es porque algo estás haciendo mal. Sí, todo el rato. Oye, bueno, esos son los 11 consejitos que hay en esta lista, que les había mencionado, que en inglés, como había dicho, está en lookrobot.co, y lo tradujeron en español los amigos de dragon.club. Pero hay un tema que aquí no tocan, y algo mencionó delante Nino, algo trató de ahí de comentar, que es el tema de los estupefacientes en una mesa de rol. Llámese alcohol, llámese drogas como la marihuana, o no sé, otro tipo de drogas. ¿Qué opinan ustedes con respecto a este tipo de sustancias en las mesas o en las partidas de rol? Adelante, estoy de acuerdo, pero por ejemplo, una vez, sobre todo las primeras veces que estaba masteriando, claro, me tocó fumar y estaba en la luna, bueno. Al final no serví como máster esa vez. Ahora ya cuando uno está más a caballo, más acostumbrado, y estáis jugando un poco más automáticamente quizás, podía hacerlo sin problema. Incluso puede ser mejor, sobre todo si estáis relatando cosas que necesiten así un poco más de espíritu, sobre todo por ejemplo Strahd. Claro. ¿Cachai? Si estáis relatando Strahd y de repente tenéis una buena sesión y queréis meterle un poco más de tinca, sí, yo me pego unos pipazos. Bueno, pero para un máster que esté recién dándole no es recomendable porque son muchas las cosas que tenéis que tener en cuenta al principio. Claro, la exigencia mental es demasiada. Claro. No sé si estaba justamente contigo en esa mesa legendaria donde empezamos a jugar con un amigo genérico número 3, le vamos a llamar. Empezamos 15 minutos de narración, este loco chiquillo fumando, ¿cachai? Buena onda, tomando sus copetitos, sus cañitos. Y este loco pide permiso para ir al baño. 15 minutos después, el loco vuelve pálido y dice 1000 puntos de experiencia para cada uno. Y se fue a acostar, loco. Jugamos 15 minutos y tuvo que ir a la cama. Tenemos que dedicarnos a jugar juegos de mesa, otras cuestiones así toda la noche. Sí, estaba contigo, güey. Pero eso pasó. Entonces, no sé si el tipo no había comido, qué le había pasado, pero nos arruinó la noche de rol. Entonces ahí el consejo justamente, cabros, conozcan su cuerpo, si necesitan ayuda de esas cosas para pasarlo bien, tema a ustedes,
pero si interfiere con el juego, también tienen que ser lo suficientemente atinados como para cachar que están jugando y no solamente carrereando, obvio. Sí, justamente yo creo que igual no hay que dejar claro que tampoco estamos fomentando el consumo de estas sustancias, sino que es una opinión súper personal al respecto. Estamos asumiendo que va a pasar. Claro, y hay que, como decía él, hay que tener súper presente el tema de conocerse a uno mismo. O sea, y saber que si yo me tomo un par de copetes y ya quedando jugo voy a ir a vomitar, viejo, no te los toméis, ¿cachai? Lo vaya a pasar mal tú, vaya a dejarla embarrar la mesa, o lo van a pasar mal el resto de los jugadores, y no va a ser agradable. Lo mismo con la marihuana, que yo claro, tuve esa ocasión con el Abel, y me ha pasado también con otros jugadores que... ¿Qué ha pasado a mí? Que de repente, claro, a mí ya... No, a mí, pero jugadores que no se conocen bien su cuerpo justamente con cómo reaccionan a este tipo de sustancias, y por ejemplo se fuman un pipazo o un caño antes de empezar a jugar, y viejo, quedan pegados toda la sesión. O sea, esos tipos no sirven para nada, ¿cachai? No tienen ni idea de lo que está pasando. Sí, pues no tiene gracia que la parte se quede sin tanque o sin healer, pues si la gracia es que el equipo funciona. O tener que andar diciéndole qué tiene que hacer, pues. Sí, oye, geléame porfa que me muero. No, pues qué feo. Le quita todo el flujo a la historia. Sí, pues todo el rato. Y uno mismo tiene, como decíamos, tiene que conocerse, porque tampoco es pega del narrador o de los demás jugadores estar cuidando a alguien para que no tome o no fume en la sesión. Pues, o sea, hay que tener claro cómo soy, cómo me acostumbro a ciertas sustancias. Sí, ¿Por qué me invitan si saben cómo me pongo? Claro. Claro. Y saber medirse también, pues si hay algunos que se pueden tomar una chelita, un copete ya, pero una para estar bien en la sesión, no hay a estar tomando como enfermos si sabéis que estáis jugando. O sea, Claro. como decía la Bel, no es un carrete, o sea, es un juego de rol. Sí, por último, después de la mesa, cuando ya termine la crónica, tomáis lo que queráis. Claro. Conocerse bien en ese aspecto. Un muy buen punto. Sí. Y ahí da lo mismo que sea droga, que sea copeta, da lo mismo. Tenéis que conocerte bien. Sí. Con lo que sea que uno vaya a consumir en realidad. Y tampoco ponerse acuático con los locos que consumen, pues. Y lo otro sí que a largo plazo igual da lata de repente de que unos sí consuman y otros no. Ahí el equipo se tiene que equilibrar, también creo yo. Que ahí va la confianza que tenga el grupo, ya si se conoce de tiempo, cada uno sabe. ¿Cachai? Pues si, por ejemplo, yo soy un jugador que está recién llegando, si yo sé que no fumo o no tomo, ¿cachai? Y los demás del grupo lo hacen, tener presente que a lo mejor puede pasar algo incómodo, a lo mejor sea mejor buscar otra mesa, o si yo consumo este tipo de sustancias y los demás de la mesa no lo hacen, a lo mejor sea mejor, valga la redundancia, no consumir en la sesión, o si lo voy a hacer, medirme, tener presente que estoy jugando. Claro, que dentro de todo no es un carrete como cualquier otro. Claro. Es un carrete distinto, puede ser mejor, puede ser quizás no tan mejor, depende de cada uno, cómo lo vaya a tomar. ¿Depende de la cerveza enana? Claro. Sí, pues, depende de los años que haya estado guardada la cerveza. Hay gente que hace cerveza especial para esa época, para las sesiones. Sí, hay muchos rituales que también hacen los jugadores muy bien. Que ahí los hay masters que hacen comidas especiales. Nosotros parece que algo habíamos mencionado en el ritual que teníamos en el podcast anterior, pues este era el tema de los opas. Viene muy ad hoc con esto, po. Sí, po. A ver, pero claramente, ¿cierto? Ya, pues, resulta la vez pasada igual lo comentamos a grandes rasgos, pero el OPA es por lo general un shot, un vasito pequeño, de un trago con mucho alcohol y muy barato, algo que duela. Aguardiente en algún momento fue, pisco, anís, cachaza, no es algo rico que te dé ganas de tomar. Ya, eso es lo fundamental. Y teníamos algo que sea sonrisa león. Claro. Y teníamos ciertas reglas donde los jugadores tenían que tomar. Dentro de las reglas estaban, por ejemplo, el jugador que se mandaba una frase épica
una frase cuya lógica, como habíamos explicado, es básicamente una estupidez, ¿cachai? También, por ejemplo, si se te caía un dado de la mesa, tú también tenías que tomar tu nota. Si tu personaje recibía daño, también tenías que tomar tu nota. Se Si le caía una faltabas pifia. el respeto al dueño de... Sí, una pifia también, un OPA, y así diversas cosas. Si le faltaba el respeto al dueño de la casa, OPA, y muchas cosas así, po. Lo cual lo hace bastante dinámico y le coloca también un freno de repente a los jugadores. Así como, oye, loco, seriedad aquí porque si no te vas a llevar más daño de esto y no es agradable. Ahora, nosotros lo hacíamos con alcohol porque también sabíamos que podíamos tolerarlo, ¿cachai? Y que no iba a pasar más allá de ser algo desagradable. Pero también teníamos un jugador que no tomaba alcohol, ¿cachai? Y igual le teníamos algo desagradable para tomar, por no ser vinagre, ¿cachai? O una mezcla de cosas malas. No necesariamente tiene que ser con alcohol, si la idea es disfrutar el momento, ¿cachai? O sea, disfrutarlo los demás, porque el que se lo tome va a sufrir, pues. Claro, pero es chistoso verlo, la cara de sufrimiento. Y también tuvimos una jugadora que estaba embarazada y su OPA era un yogur natural, así muy desabrido, muy mal. Sí. Pero también entraba en la misma dinámica. ¿Te acuerdas de eso? Sí, también fue buena. Oye, bueno, después de todos estos consejitos, esta conversación que hemos dado, yo creo que igual es súper importante, ahora que ya hemos hablado de las recomendaciones para los nuevos jugadores o para los jugadores que ya llevan tiempo, es si yo estoy recién comenzando el juego o recién escuché sobre esto del rol y quiero buscar una mesa o quiero buscar un juego para comenzar. Hay juegos densos, hay juegos que yo no recomiendo para iniciar. Por ejemplo, Dungeon and Dragon en sus ediciones antiguas, como decía Nino, de repente eran un dolor de cabeza para alguien que nunca ha escuchado de esto. Meterse con el tema de números y tablas y dotes y un montón de cosas puede ser un poquito impactante, puede causar algo de rechazo. Sí. Mira, en quinta, yo partí en quinta con la caja de inicio y con la otra caja, con las dos cajas de inicio, pero principalmente con la caja de inicio oficial, la que está en español incluso. Y es bastante buena para partir y te guía bastante bien, es bastante rápido y fluido para aprenderlo. El otro es el clásico de 20, que es el que tiene muchos juegos que partieron en el 3.5. En el 3.0, sí. En el D&D 3, 3.5. Por ahí nació Pathfinder igual. Ahí nació Pathfinder, claro. Y lo han usado para muchos otros, para Cyberpunk, para Elite Dangerous, para otros que estoy jugando. Y es bastante bueno, pero no tan rápido como el quinta, al menos. Al menos según mi experiencia. Oye, pero tú lo recomendarías así como alguien que te dice quiero empezar a jugar rol, ¿juega esto? ¿Esa sería tu recomendación? En mi caso la caja de inicio fue bastante buena. Quizás haya otros mucho más fáciles, pero en mi caso la caja de inicio anduvo bastante bien. Tiene una guía, por ejemplo, tiene sus personajes precreados con sus backgrounds bastante bien hechos. Y la historia también apaña. O sea, la mina perdida Fandelberg apaña harto para ir aprendiendo. Al menos los primeros encuentros son bastante buenos y bastante entretenidos. Y te van guiando también para ir aprendiendo en el camino. Esa es la gracia. O sea, no tener miedo de ir aprendiendo en el camino. Claro. Yo, así como de entrada, igual recomendaría algo relativamente fácil con dados o un sistema que fuera más bien intuitivo. Y yo recuerdo que en algún momento empecé justamente con la llamada de Cthulhu, que me gustaba mucho el sistema de los porcentuales y cómo se plantea la narración, que tú eres un humano bastante simple, normal, que de repente hay algo que rompe esta cotidianeidad. Es fácil para el jugador proyectarse en estos personajes, según mi perspectiva, porque no tienen poderes, al principio como que saben lo que tienen que saber. Si es un profesor de historia, sabe de historia; si es un investigador privado, sabe de investigación. Pero creo que es fácil ese sistema como para empezar. Yo los primeros juegos el primero que jugué, como comentamos la sesión pasada, fue Goblin y Grutas, que ya les voy a hablar un poquito más en detalle ahora de eso.
Pero otro juego igual simple, que fue el segundo juego con el que partí en este rol, fue Vampiro la Mascarada. Que lo encontré un sistema bastante simple porque usa solamente dados de 10 caras, ¿cachai? Te dan una cierta cantidad de puntos a repartir en las distintas habilidades, los repartes y tiras dados en base a los puntos que tengas en cada habilidad. Así de simple. Tampoco hay muchas habilidades que escoger, o sea, sí es un poquito completo, más completo que Goblin y Grutas en ese sentido, pero para mí igual es un sistema simple con el que poder empezar. Sé que a la vez no le gusta. Hay otro que también tiene buenas cajas de inicio. Sí, hay uno que tiene muy buenas cajas de inicio y que de hecho no lo había nombrado, los de la Guerra de las Galaxias. Sí, ahora tiene cajas de inicio en cada una de las 3 vertientes del juego, porque estáis por el lado de la fuerza, por el lado del imperio, por los rebeldes, y cada uno de esos tiene sus cajas de inicio. Oye, ¿y ese tema de 20? Ese es de 20, sí. Pero te va guiando bastante rápidamente y es bien, bien bueno. Bueno, yo tengo ganas de ir adquiriendo cajas de inicio de repente como para probar distintos juegos. Sí, son un material esos de la Guerra de las Galaxias, son bien buenos. Sí. Oye, bueno, y como les había comentado, el juego en el que quiero ahondar un poquito más el día de hoy en este podcast, porque prontamente también, en unos cuantos días, vamos a grabar un one shot de este juego para que la gente vea también cómo es el sistema y cómo se juega. Si alguien nunca ha jugado rol, para que lo pueda ver y ver un poquito cómo es una mesa de iniciados. Vamos a tener gente que ha jugado muy pocas veces rol o no ha jugado nunca. Y este juego, Goblin y Grutas, es un juego escrito por Esteban Juan García de la Cruz, conocido en el mundo de rol como Aguis. Ya traté de buscar, la verdad es que hay muy poca información sobre el desarrollador del juego. No puedo encontrar mucho tampoco el año en el que se creó, pero yo este juego lo jugué en el 2005, así que debe ser mucho más viejo que eso. Y es tan simple, tan sencillo que el manual solo tiene 12 páginas. De repente uno ve un juego de rol que en manual es viejo de 400, 500 páginas, y para alguien que nunca ha jugado ya le duele un poco la cabeza de pensar que se va a tener que leer todo eso. Sí. Pero este juego en particular tiene, como les decía, solamente 12 páginas. La hoja de personaje es media página tamaño carta, muy muy simple, y se utiliza con ambientación medieval fantástica. Pero la gracia que tiene esto, que es tan sencillo que no tiene un mundo establecido, o no hay un manual de regla, oye, este es el mundo de Goblin y Gruta, existen estas ciudades, ¿cachai? Sino que es un juego abierto, es un sistema abierto. Tú puedes tomar cualquier historia ambientada en la época medieval fantástica y utilizar este sistema. Como les decía, la hoja es súper sencilla, tiene la gracia... ¿Qué ocupa? Este utiliza dados de 8. ¿Y por qué dados de 8 caras? Simplemente, y lo dice en el manual, porque a la persona que lo creó le gustaban los dados de 8. Pensó que era... Claro, le pareció que era un dado distinto, no es tan común como los dados de 6 caras y tampoco es tan extraño como los dados de 20 caras. ¿Cachai? Sin embargo, también viene una adaptación. Si es que yo como nuevo jugador se me hace difícil encontrar dados de 8 caras, hay un apartado donde puedo optarlo para jugar con dados de 6 o con dados de 20 o con los dados que tenga, si es súper simple. ¿Ya? Tampoco existe una gran cantidad de lista de profesiones o de habilidades. En ese sentido es súper abierto. Yo puedo escoger la profesión que quiera simplemente porque esa va a ser mi profesión. Y en cuanto a razas, tiene me parece mucho que las 5 razas básicas, o sea, humano, elfo, enano, ¿qué más? Goblin. No, perdón, Goblin. Sí, Goblin y... Yo pensé que jugáis solo con Goblins. No. Tiene elfos, enanos, halfling, goblins y humanos. Esas son las 5 razas que tiene. Y la única diferencia entre razas es que te dan distintos modificadores, alguna característica específica, que las características son solamente las 4 básicas,
que es fuerza, agilidad, inteligencia y carisma. No hay más características que eso. Y las habilidades también son súper básicas, o sea, combate, conocimientos, magia, habilidades sociales y latrocinio, que es como la pericia con las manos. Y esas son todas las habilidades que hay, no hay más que eso. Oye, Esa es Fico, toda la hoja. Dime. ¿y contra qué tipo de criaturas te enfrentas en este juego? Hay un manual Aparte completo de criaturas. Claro, aparte de este manual básico, que tiene, como les comentaba, 12 hojitas, hay un compendio o un bestiario, digamos, con criaturas que también son súper sencillas de utilizar, ¿ya? Y tiene bestias genéricas de un mundo medieval fantástico, pues, o sea, lobos, ¿cachai? Ogros, no sé, troles, dragones, tipo de Ah, criaturas que dale. uno se puede encontrar en ese tipo de ambientación, ¿ya? Entiendo. Eh, Y la magia en este lugar, generalmente los manuales que tocan el tema de la magia, para mí en general son un dolor de cabeza súper fuerte, porque son una lista interminable de hechizos y de cosas que puedes hacer, y a veces también como que te limitan un poco las cosas que uno puede hacer con magia, pues como que tienes hechizos específicos para hacer, pero no puedes dar otros efectos que tal vez uno quisiera agregarle. Este Claro. juego no tiene una lista de hechizos fija, ¿ya? Tienes la habilidad de magia que la puedes utilizar, pero no tiene una lista de hechizos. Aquí se juega harto con el tema de la narración. Si yo soy un mago y quiero curar a alguien con magia, perfecto. Descríbame cómo quiere hacer su hechizo, cómo lo quiere curar y hagamos una tirada de dificultad, digamos, puesta por el narrador. ¿Cachai? Se lanza el dado y vemos si resulta. Que si yo quiero lanzar una bola de fuego o crear una tormenta de nieve, ya obviamente la dificultad va creciendo, pero las posibilidades son prácticamente infinitas. Oye, y por ejemplo, ¿cómo funcionan las habilidades? Ponte tú y yo soy trasfondo herrero. Tengo que abrir la puerta y voy a golpear esas bisagras porque soy herrero. ¿Funcionaría así? Claro, en ese sentido, si tú quieres hacer se busca cuál de estas habilidades se adecua más a lo que quieras hacer. Están las características bases, como te decía, de fuerza, agilidad, inteligencia, carisma. O sea, si yo quiero golpear algo, haré una tirada de fuerza, ¿cachai? Para ver qué tan fuerte le pego. No así en el combate está el apartado de combate, que existe ataque y defensa. Eh, pero claro, se adecua como en todo juego. Lo que yo vaya a hacer se adapta a la habilidad que esté aquí. Pues si yo quiero convencer a alguien, no hay habilidades por separado de engañar o de, no sé, pues seducir, ¿cachai? O de engrupir, Ah, ya. sino que está el apartado sociales. Y yo ese sociales lo uso para todo lo que tenga que ver con este tipo de interacciones. ¿Cachai? Bueno, Las se tiradas entiende. son súper simples. Se lanza el dado de 8, se le suma lo que tenga la característica correspondiente y el resultado se compara a la dificultad que le haya puesto al máster o si es una tirada enfrentada, ¿cierto? A lo que saque el otro jugador. Bueno, hay Lo que jugar, ¿no? suficientemente simple, sí. Es pero así de sencillo, 2 hojitas de manual, de hecho 11, porque la última es la hoja Las de personas. personaje, ¿ya? Pero es un sistema súper simple, muy adaptable a cualquier tipo de historia. Estaba revisando por ahí algunos módulos hechos por fans que muchos hacían parodia a Señor de los Anillos, otros tantos utilizaban a Mundo Disco para jugar un par de partidas, que Mundo Disco no tiene un juego de rol, o sea, tiene un juego de rol propio, pero no es muy bueno. Y básicamente cualquier ambientación medieval fantástica puedo usar este sistema que me demoro 10 minutos en leer el manual y hacer la hoja. O sea, nada. Vamos a dejar el link, me imagino, ahí para que la gente Vamos, pueda vamos a dejar el revisarlo. link ahí para quienes quieran revisar el manual, quieran descargarlo y los invitamos también a que vayan después a ver el one shot que vamos a hacer y vamos a subir a nuestro canal de YouTube mostrando cómo es este juego. Vamos a tener invitados súper interesantes que, como les decía, son personas que no han tenido mucha experiencia con el tema del rol, así que va a ser perfecto para iniciarlos, Bacán. ¿ya?
Y bueno, no sé si quieren agregar algo más, algún consejito, algún otro tema que haya quedado en el tintero. Chuta, yo te podría decir lo siguiente, bro, que uno le tiene que dar prioridad también a los juegos en la vida. Ya, no porque sean juegos no hay que tomárselos en serio. Y me parece que el rol, como ya lo hemos dicho en estos 2 capítulos, es una muy buena herramienta para desarrollar habilidades blandas, habilidades sociales, y que hay que darle una oportunidad y espacio en la vida de cada uno de nosotros. Nada más, motherfuckers. Sí, por mi lado, sí, No. el rol es una súper buena herramienta para, primero, liberar la imaginación. Y después, si se aventuran a ser máster, para empezar a crear. Es súper buen punto de partida para eso, para empezar a crear cosas. Y eso te abre muchas otras puertas en el mundo real, se podría decir. Así que es súper bueno, métanse en el rol y traten de disfrutarlo lo más que puedan. Bueno, Tengan cuidado porque puede ser adictivo. Lo es, y eso es lo mejor de todo. Pero terminen haciéndose canales de YouTube y podcast. Claro. Oye, bueno, darle enormes gracias a Nino, que nos pudo acompañar el día de hoy con su experiencia y sus consejos también como jugador nuevo y antiguo, porque retomó hace poco con Quinta. así es. Al señor Abel, que nuevamente nos acompaña, nos va a seguir acompañando como siempre. Y muchas gracias a todos quienes vayan a escuchar este post, a quienes nos siguen por las distintas redes. Les recordamos también que nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en YouTube como El Dado Cargado. Y ahí nos pueden comentar cualquier cosa que quieran, si tienen alguna sugerencia. Vamos a estar más adelante haciendo invitaciones al público a algunas mesitas, ¿eh? Vamos a estar hablando en los podcasts de ambientaciones de distintos juegos de rol para que la gente vaya conociendo también los distintos juegos que existen y también invitarlos a participar, ¿por qué no? Para que vayan probando. Sí, hay algunas sorpresas más adelante, algunas impresiones también por ahí. Se vienen Tienen que ir saliendo nomás. Sí, se vienen muchas cosas entretenidas. Vamos armando mesas, vamos al rol. En estos tiempos de pandemia, jugarse una mesita de rol alivia un poco la semana, se sale este estrés del encierro. Sobre todo cuando esta mesa a la semana se empieza a transformar en 2, 3, 4 mesas a la semana. 1 o 5. Pero sí. Me parece. Y bueno, entonces gracias a todos, nos despedimos y buena, será cabrón. Hasta el próximo podcast, cabros. Que tengan buena tarde. Buena, cabrón, un abrazo. Chao, chao. Vale.